platicar, compartir sobre el archivo de Gregorio y Marta Seltzer. Me parece que estamos hablando de unos 50 años de memoria de América Latina, de 1940 hasta 1990, lo que no debe haber ahí, señor Camena. Desde luego, bueno, para empezar, el archivo de Gregorio y Marta Seltzer fue el archivo con el que se funda el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Es la primera compra que se hace de un archivo por parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y es un archivo que contiene más de 3 millones de documentos. Se compra este archivo, es el único que ha comprado la universidad, todos los demás han sido donaciones, pero bueno, a partir de la historia de Gregorio Seltzer podemos hacer todo el análisis geopolítico de la historia de América Latina, básicamente hasta la década de los 80s. Y curiosamente traigo este librito, que es la única entrevista que dio Gregorio Seltzer de su vida privada, de su vida personal, la hace Claudia, su hija, y bueno, narra desde sus orígenes, ¿no? Sus orígenes en un internado, sus primeras lecturas, cómo va haciendo su formación, hasta sus primeras incursiones en el mundo del periodismo y la historia. Oye, pues un archivo verdaderamente impresionante que no podemos encontrar ahí. Pues ¿cuánto tiempo nos llevaría a revisarlo? ¿Qué es lo que podemos encontrar? Todo, ¿no? Bueno, básicamente el poder organizar y tener en orden ese archivo tomó muchísimos años. El sentido es agarrar todo el trabajo que hizo Gregorio, un archivo que sobre todo estuvo resguardando su esposa Marta Ventura. Tiene desde su archivo personal, sus cartas, sus propios escritos, hasta toda la serie de artículos que publicó, muchísimos, miles de artículos, y los 47 libros aproximadamente que escribió Gregorio Seltzer. Un archivo que da cuenta de toda la cronología de la historia de América Latina, desde la Guerra Fría hasta nuestros días, y que curiosamente también el Camena editó un libro que es, yo creo que el libro emblemático de Gregorio Seltzer, que es la historia de las intervenciones extranjeras en América Latina. Una historia, son 4 tomos con una portada hermosa de Juan Gelman, en fin, una cantidad de historias tan ricas que nos puede contar este archivo. Que nos ayudan a entender lo que estamos viviendo ahora, que en otra época, en otro año, pues parece que el contexto es muy similar, sobre todo hablando de intervenciones estadounidenses en el continente. Podrá cambiar la manera en que las hace, pero ahí siguen. ¿Quién fue Gregorio Seltzer? ¿Por qué se interesó tanto este tema? Y debido a que nosotros podemos contar con este gran acervo para entender lo que sucede el día de hoy a través de una compilación de memoria de lo que sucedió a lo largo de 50 años por lo menos. Desde luego, un archivo impresionante y que aparte está al acceso de todo el mundo que quiera consultarlo. Lo tenemos en línea, todos los documentos, todos y cada uno de los documentos están en línea sin ningún tipo de censura. Y bueno, creo que parte de recuperar esta memoria, recuperar a Gregorio Seltzer, es poder entrar un poco en su vida privada, y qué mejor que hacerlo con sus hijas. 300 kilos, qué impresionante. 300 kilos de archivos que él, Gregorio Seltzer, y su esposa Marta guardaron. Así es, una historia fascinante. Mi padre era hijo de un ferrocarrilero de origen alemán, Manuel Seltzer Hendlers, y de una ucraniana, inmigrante ucraniana, Rebeca Joffé. Ellos se conocieron en Argentina como inmigrantes a inicios del siglo pasado y bueno, tuvieron 3 hijos varones.
El último de ellos era mi papá. Mi abuela Rebeca murió a causa de un cáncer fulminante en el estómago cuando mi papá tenía 6 meses de nacido. Entonces nuestro abuelo Manuel, en la desesperación de no saber qué hacer con 3 hijos varones chiquititos, los dio en adopción. Llevó a los 2 mayores, a nuestros tíos Isaac y José, con parientes, con familiares lejanos en la provincia del Chaco, en el norte de Argentina, y en la provincia de Misiones, en el noreste. Y a nuestro padre lo internó en un orfanato para niños judíos pobres en Buenos Aires. Ahí creció él, tuvo una infancia de la que nunca nos quería hablar, era un tema vetado en la casa porque era un tema muy doloroso para él, y lo más importante para él era que en el orfanato había una biblioteca, y que además su hermano Isaac, su hermano mayor, un día que lo visitó le llevó un diccionario, un pequeño Larousse ilustrado de bolsillo. Y con eso ahí comenzó su afición por leer, también para paliar un poco la soledad, supongo, y la falta de familia, ¿no? Él se zambulló en la lectura, se metió de cabeza en el mundo de las letras y bueno, eso fue forjando su personalidad también. A los 9 años, cuando la gente lo oía hablar, decía que era un monstruito, porque se había aprendido de memoria todo. Se llama Pequeño Larousse Ilustrado, pero no es pequeño, es voluminoso, se sigue llamando así, ¿no? Se había aprendido de memoria todas las palabras del diccionario. ¿Ustedes saben cómo se encontraron, cómo se dio ese primer amor? ¿Cuál fue el encuentro entre Marta y Gregorio? Es que mi mamá era pintora y estudió en el colegio Fader, que era de los mejores de pintura, y tenía su mejor amiga, Felisa Sir, pintora también. Felisa era amiga de mi papá y los presenta. Están de novios un año, entonces se casa con mi mamá cocinaba riquísimo, él se convierte en un gran periodista y escritor, empieza a engordar, y entonces ahí empieza la doble vida de mi papá, que nos enteramos con los años, porque él hacía ejercicio caminando por la casa, lo cual no es hacer ejercicio. Y mi mamá, para tenerlo siempre a dieta, le hacía una comida desabrida de pollo cocido, pobre mi papá. Pescado hervido. Y entonces mi papá todos los días tenían un dentista sobre patriotismo a media cuadra. Y en la esquina, que sigue estando, justo el otro día pasé y ahí está una tortería, un restaurancito con banquetas, con bancas, y una tortería con una señora. Entonces mi papá todos los días decía que iba a comprar los periódicos y que no había internet, apenas el fax, y que cualquier cosa se iba a checar con el dentista, que algo le dolía. Cuando muere mi papá, la señora llegó a la casa a darnos el pésame y nos quedamos mirándola porque yo la reconocí porque yo también había comido torta ahí. Eran tortas cubanas, esas se llamaban piernón loco. Sí, piernón loco, unas tortas cubanas así que... Y entonces yo la reconocí, pero mi mamá no, y entonces todo el mundo en la casa dice, ¿y quién es la señora? Porque ella me abrazó a mí, abrazó a mi mamá. Y entonces le digo, es la señora de la esquina, la vendedora de las tortas. Y dice, su papá era mi mejor cliente. Día de por medio venía, dice, a comerse la torta. Torta de milanesa o torta cubana. Entonces mi mamá decía, por eso nunca adelgazaba. Y con mi mamá, lo que preguntabas antes, la relación fue muy hermosa, discutían, además como buenos argentinos que somos, pueden ser discusiones muy acaloradas, pero que nunca entendieron en México, de que cómo uno podía pelearse de esa forma y a los 5 minutos ya estaba. La cuestión era muy italiana, así de mecha corta, como dicen en México, pero luego, entonces siempre hubo mucha solidaridad entre ambos, mucho apoyo. Mi mamá amaba apoyarlo, todo giraba en torno a él y la mesa del comedor, y de repente él se acercaba y
y te quería dar un beso en la mejilla. Y decíamos, ay, papá, no. Y entonces... Yo le decía, no seas besoso. A él le encantaba la palabra. Y me decía, me vas a decir que soy besoso, pero déjame darte un beso. Y qué sé yo. Las aventuras de Rin Tin Tin. Y estaba una serie que se llamaba Rin Tin Tin, un perro pastor, que era la reivindicación. Claro, yo no lo sabía, yo amaba al perro y creo que al teniente también. Era la tercera de caballería contra los indios, era la conquista del oeste. Y por supuesto, los buenos era el ejército de Estados Unidos. Y entonces mi papá decía, pero Irene, no puede ser, porque yo decía, no, estos indios, qué salvajes, algo así. Y entonces él me empezaba a explicar, y claro, yo era chica, y entonces 7 años, 8, no sé, y yo al final le decía, bueno, papá, pero ¿cuáles son los buenos y cuáles son los malos? Entonces, a partir de ahí empezar a diferenciar un mundo desde su perspectiva, que además era la correcta, pues. Pero además vos le hiciste otra, que fue cuando en el colegio escribiste una composición que ganó un premio que se llamaba Mi amigo el policía. Ah, sí. Y papi tuvo que ir a la comisaría a recoger el premio. En la plena Policía dictadura Federal de Onganía, cuando el 66, al que empieza, pero ¿qué había pasado? Yo me había perdido, un día tomé el colectivo y entonces, por platicar con una amiga, me voy en el mismo número del colectivo 60, pero en la dirección opuesta. Y yo empiezo a ver que empieza a cambiar el paisaje, yo no tenía idea, y entonces me pierdo, me bajo llorando en la terminal llorando y viene un policía así gordo, súper amable, y me dice, no se preocupe, y llamaron a casa y dijeron, aquí tenemos a su hija, mi mamá casi se muere. Total que el policía me volvió a subir en el colectivo y justo en la escuela era muy común composición tema La Vaca, mi amigo el policía. Entonces yo hablé en plena dictadura de Onganía. Y entonces mi papá en efecto tuvo que ir a recibir el premio y todos sus compañeros en el periódico, la prensa, se burlaban de él porque había salido una hija traidora. El bombardeo que cayó en La Moneda en 1973 también estalló en la casa de Gregorio. El hombre que forraba su mesa, sus sillas, su piso de recortes llenos de cuentos, también podía llorar. Su sensibilidad era del tamaño de sus ideales, de su compromiso. Habían atentado contra la vida de lo que pudo ser, de lo que pudo llevar a Chile y probablemente a sus países hermanos también, hacia una época menos áspera. Gregorio Salazar tuvo varios trabajos. ¿Por qué no nos hablan un poco? Fue barrendero, fue aprendiz de relojero, y cómo se va dando a partir de esta composición, de esta historia, de sus trabajos, este acercamiento, estos primeros encuentros con la política, con el mundo social, con ese interés que lo acompañó toda su vida. Él empieza lo que sería la preparatoria, cursa 1 o 2 grados y abandona la escuela porque dijo que le aburría, que le quitaba tiempo para leer. La escuela también tuvo varias anécdotas, Sí, ¿no? porque que le quitaba tiempo para leer. Entonces él deja la secundaria, luego la retoma en el tiempo nocturno, empieza a los 15 años a militar todo solito en el Partido Socialista, en contra del eje nazifascista, y el entonces presidente O'Farrell lo exilia a Montevideo. Ya tendría 20 años, está 1 año y medio, su primer exilio en Montevideo, Uruguay, y ahí trabaja de barrendero. Le habían asignado la periferia de Montevideo y él muy orgulloso después nos contaba que barría tan bien que lo ascendieron al centro de Montevideo. Y ahí conoce, que eso es decisivo en su vida,
a Alfredo Palacios, exiliado también en Montevideo junto con otros argentinos. Socialista argentino, el primer ¿no? diputado socialista de América y el que introduce el voto femenino en Argentina. Palacios lo adopta como su secretario, hijo, asistente, y mi padre y ahí aprende, mi padre se encarga era el encargado de toda su biblioteca, comparte años de vida y ahí mi padre se enrumba en el camino del socialismo pacifista, muy vinculado también Palacios con México, escribía para... Regresa con Palacios y Argentina. Regresa allá y cuando mi papá cumple 30 y Palacios lo recomienda, eso es otro dato muy importante que hace a lo que fue el pensamiento y la práctica política de mi papá. Palacios, socialista, de izquierda, era sin embargo amigo del doctor Gainza Paz, director del periódico La Prensa, conservador, podríamos ser como que dijéramos son el periódico Universal, y le consigue trabajo como reportero. Él cubría la nota roja de la ciudad. A las 5 de la tarde en punto, él terminaba y ahí empezaba a escribir sus libros. En el diario, donde trabajó en La Prensa 30 años, hasta el exilio en el 76, y él siempre dijo que quien más lo había respetado profesional y políticamente había sido justamente el doctor Gainza Paz. El trato fue de política, no escribas acá, pero todos sus libros lo escribió entre las 5 y las 8 de la noche en el periódico La Prensa. ¿Algún libro que les haya marcado especialmente su propia historia como hijas? Bueno, el de Sandino, General de Hombres Libres, y El Pequeño Ejército Loco, que fueron publicados en 1955 y 1957. Yo no había nacido todavía, pero cuando yo ya nací, ya la casa estaba llena de portadas, de pruebas de galera y todo, de los libros que se seguían editando, ¿no? Tanto de Sandino como del Pequeño Ejército Loco. ¿Qué saben ustedes de las relaciones de su padre, de sus vínculos con diferentes organizaciones, movimientos y de sus propias amistades? ¿Cómo era su vida social? Bueno, a favor de su no sectarismo y de su amplitud de mente, desde su posición ideológica de socialista, digamos, ya no queremos hablar de izquierdas, pero en la casa llegaban todos los sectores, y él se carteó durante 50 años con colegas, periodistas, políticos, filósofos, escritores. De hecho, el Camena, la UACM, tiene también el acervo, adquirió esa joya, ese tesoro que es todo su correspondencia. En Nicaragua la gente decía que Gregorio Seltzer no parecía argentino. Con perdón de los argentinos, ustedes saben que en Argentina la gente tiene fama de ser como petulante, engreído, y mi papá era un tipo absolutamente humilde en su trato. No era una persona grosera ni se creía más que otro, y entonces me decían a mí: Julio Cortázar, el escritor argentino, y tu papá son los argentinos que no parecen argentinos. Y también él fue 14 años profesor en la UNAM. De Estudios Latinoamericanos. Él cuenta, él se reía, era bajito, gordito, con anteojos, una frente así como la de Einstein. Bueno, aquí está la foto. Y entonces, siempre caminando con un fajo de periódicos y documentos, archivos debajo del brazo, que decíamos que los trajes tenían la forma así, y entonces cuando llegaba a las clases y dio muchas conferencias magnas de 2-3 horas hablando de la relación a Estados Unidos, América Latina, de 1776 al día que le dijeran, sin consultar un solo papel durante 3 horas, pero él cuenta, le daba hasta pena de él, porque cuenta que llegaba y los alumnos, sobre todo las chicas, las estudiantes, lo veían y le decían: usted es Gregorio Seltzer, porque se lo imaginaban alto, así, un intelectual de ese tamaño, y decía: yo creo que los decepcioné. No, había gente aquí en México que creían al principio, me contaba Esteban Hassan, que creían que Gregorio Seltzer era una marca, era un equipo, que era un equipo de gente detrás de ese nombre.
que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada, y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante. Son 9:45 de la mañana y la información que escuchábamos a través de una emisora portátil indica que en 1 hora y cuarto más, es decir, a las 11 de la mañana, la moneda será bombardeada si no es evacuada por la gente de gobierno que se encuentra en el interior. Ministro, por favor, buenos días. ¿Cuál es la situación que usted conoce? Bueno, la situación ya la ha dado a conocer el presidente de la República y aquí vengo como un ciudadano a estar al lado del presidente en este momento. Ministro, ¿se ha dicho que se va a evacuar la moneda? Los que estamos en la moneda no saldremos sino que por nuestra propia voluntad. Estamos aquí por volver. El presidente de la República está por la voluntad. Hay un plazo hasta las 11, si no será bombardeado, se dice el sector, lo ha informado una radioemisora. El plazo lo dio el pueblo de Chile hasta el 3 de noviembre de 1976. Gracias, ministro. Efectivos militares han llegado hacia la calle Moneda con bandera y de ahí están combinando a la gente a que se retire del sector. Exactamente 5 para las 10, hemos alcanzado a observar a 2 tanques a gran velocidad. Hay un tercero que se acerca hacia el Palacio de la Moneda. Están en la parte superior con varios efectivos, 2, 4, 5 tiros a la distancia. Es probable que la gente no haya obedecido las órdenes. Continúan los tiros. Mira, tira nomás. Aquí estamos todos en el suelo. La moneda está siendo bombardeada. La moneda está siendo bombardeada. Manuel Laura está grabando. Nuestro ayudante Salas con el sonido. Los tanques están disparando con sus bombas. Esto es realmente grave. Esto es realmente grave. Miguel Ángel. Claudio, ha comenzado el tiroteo en forma aquí. Están hallando el cuerpo en vida del expresidente de la República, Salvador Allende. Es un coche ambulancia del ejército, lo han bajado por la puerta de Morón de 80. Hemos podido observarlo y realmente un rostro absolutamente destrozado. Sí. El 11 de septiembre del 73, cuando muere, primero creíamos que asesinado y luego supimos que había decidido dignamente quitarse la vida Salvador Allende, el presidente de Chile. Mi papá coincidía totalmente con su línea, era más joven mi papá, obviamente. Lo había conocido él en Chile, hay fotos que tiene el Camena de mi papá delgadito, muy jovencito, con su grabador al lado de Salvador Allende, ya presidente. Y yo me acuerdo que entro, era el mediodía, no recuerdo exactamente la hora, entro al departamento que teníamos ahí en Buenos Aires, vivíamos todos juntos, voy por el vestíbulo, un departamento antiguo, muy grande, y él viene del comedor y viene llorando. Y yo pensé, digo, ¿qué pasó? Y dice, mataron a Allende. Entonces eso fue para mi padre algo brutal, porque él siempre apostó a la vía pacífica del socialismo, la vía de las urnas, si bien había apoyado a la Revolución Cubana hasta el último día de su vida, en su posición en contra del imperialismo norteamericano. Hay que también ubicar ese momento histórico en plena Guerra Fría, en donde uno estaba de un lado o del otro. Difícilmente podía haber matices, salvo cuando aparece la tercera vía, los no alineados, pero hay que ubicar también ese contexto. En donde me acuerdo pero él se peleaba también con las posiciones rígidas del Partido Comunista de Argentina y el propio Cuba. A él lo criticaban por su apoyo a Allende, diciendo, pero mira cómo terminó la vía pacífica al socialismo, y él decía, es otra historia, esa es una. Muy afín a la postura de Allende, pero con muchas reservas contrario al peronismo. ¿Cuál fue su relación con el peronismo? Bueno, él era antiperonista porque era antifascista y Perón fue profascista. Esto es otro gran tema de disputa que ha partido en dos la historia argentina al día de hoy, peronistas contra antiperonistas. Sin embargo, él no era
no era un bloque único el peronismo, había distintas corrientes y él llegó a tener gran amistad, por ejemplo, con John William Cook, un argentino peronista del ala izquierdista, digamos, del peronismo, sacerdotes peronistas que venían a casa de la teología de la liberación. Entonces, él estaba en contra de Perón porque Perón había favorecía a los nazis y apoyaba a Mussolini. Esa es la parte de Perón, una parte de Perón. La otra es el aliento al movimiento sindical, la reivindicación de los pobres, la figura de Eva Perón, etcétera, etcétera. Había de alguna manera dos Perón. Entonces, pero él fue antiperonista en ese sentido, porque además era un populismo muy manipulador. Entonces, ese es el tema de él con el peronismo. Y luego él da un cambio en cuanto a su postura en contra de la lucha armada, porque apostaba a la no violencia cuando la revolución en Nicaragua. Él ahí también aprende de que pues, la única forma de derrocar a Somoza había sido la lucha armada. Entonces, él apoya la revolución, pero poco antes de que la revolución se perdiera en el 90, él estaba clarísimo y así nos lo decía. Nuestra comunicación siempre fue permanente, él siempre nos escuchaba también a las tres como hijas nuestras opiniones. Si le criticábamos algo, él corregía, a menos que pues, no estuvieran nada de acuerdo, y él nos advierte. La noche anterior al 25 de febrero del 90, cuando se pierde la revolución en las urnas, van a perder por el nivel de corrupción que él veía desde México que había dentro de la revolución. Eso fue otro gran dolor para él. ¿Cómo era un día cotidiano de la familia Seltzer? Tengo algunas referencias, la mesa y las sillas llenas de papeles, ustedes sin lugar para sentarse a comer, la dedicación de Marta también en este orden casi obsesivo de control de todos los papeles, los recortes. Pero más allá de eso, ¿cómo era la vida familiar? ¿Cómo era su relación con su padre, la relación de Marta con Gregorio? Cuando yo vivía en Nicaragua y venía en diciembre a pasar Navidad aquí a México, yo también he sido siempre muy golosa, igual que él era sumamente goloso, ¿no? Cosas saladas tal vez no le interesaban, pero todo lo que era dulce, chocolate, caramelo, galletita, todo. Y entonces yo iba tal vez igual, ¿no? A los abarrotes de la esquina, y entonces entraba y él estaba en la sala concentradísimo escribiendo, porque además él era el centro de la sala, en la mesa en el centro, y él mismo era el centro, ¿no? Con todos sus papeles. Entonces yo salía del elevador directo para la recámara y entonces me decía... Entonces yo iba tal vez abriendo un gansito, ¿no? O unos pingüinos, y entonces me decía, vení, ¿qué estás comiendo? Pero calladito, porque mi mamá tal vez estaba en la cocina preparando los pollos insípidos. Y entonces yo le decía, chocolate, vení. Entonces yo entraba de puntillas al lado de él, dame, me decía. Yo todavía se lo metía, o se lo metía en la boca, y justo siempre se aparecía mi mamá. ¿Qué estás comiendo? Y él, pero como un niño, ¿no? Y se ponía rojo de pena porque se veía descubierto, ¿no? Gregorio escribió más de 50 libros durante su trayectoria y 4 cartas en su último día de vida. Acostumbrada a verlo escribiendo hora tras hora en el centro de su casa, Marta vivió un duelo que se convirtió en la necesidad de terminar de ordenar, archivar y organizar todo lo que su esposo había trabajado. Así comenzó la historia del primer archivo de lo que hoy es mi casa, lo que hoy conforma el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Ya estando acá, mi mamá
luego del impacto brutal de lo que fue el suicidio de mi padre, por sus razones, porque le habían detectado un año antes cáncer, que ya había hecho metástasis. A Gabriela le tocó cubrir su muerte. Yo estaba en México, lo había dejado 2 días antes en Nicaragua. Vinimos a verlo, yo me regresaba un sábado, Gabriela el martes, y el martes él se quita la vida. En las últimas horas de mi padre, él me dice, sin saber yo, que al día siguiente él se iba a quitar la vida, o unos días después, que estábamos en el comedor de aquí de Patriotismo. Gaby y mi mamá habían ido a hacer unas compras al súper y estábamos ahí en la mesa, estábamos escuchando a Serrat, que todos amábamos a Serrat, y él de buenas a primeras me dice, Irene, cuando me muera, no quiero que abran la tapa. Y yo me acuerdo, él estaba acá y yo acá. La tapa del ataúd. La tapa del ataúd. Entonces le digo, ¿qué? Eso, que no quiero que abran la tapa. Los judíos, él era judío, mamá católica, los dos ateos, pero judío él, los judíos no abren la tapa. Y le digo, papá, ¿qué me estás diciendo? Algo así fue, papá, ¿qué me estás diciendo? Escúchame, y por favor, todos los libros, hablando de Esteban, ¿no? Sí. Todos los libros en alemán de mi biblioteca son para Esteban. Y por favor, no dejen sola a mamá. Ahí los dos miramos para el techo, jamás imaginé lo que iba a ocurrir, él ya lo sabía, claro. Y a la 1 de la mañana vos casi descubrís... Yo casi, yo me voy a dormir y él se queda escribiendo en la máquina de escribir, ¿verdad? Que hacía mucho ruido, entonces yo me levanté como a las 12 y entonces le dije... Papá, le dije yo con alegría, ¿estás escribiendo? Entonces él tapó el papel así, ¿no? Entonces me puso la mano y me dice, no te acerques. Entonces yo todavía le digo, ¿es una carta de amor? Le dije. Sí, me dice, es una carta de amor y no quiero que la veas, es una carta de amor para tu mamá y para ustedes. Eso fue un viernes, yo me regreso a Nicaragua el sábado en la mañana y en la puerta del elevador, y entonces yo le dije así y apenas le di un beso porque yo tampoco quería llorar y me voy el sábado. Y el martes en la mañana entraba yo a la oficina, trabajaba para el Frente Sandinista y veo que todos me están mirando, raro, y cuando llego me dicen que papi acababa de morir. Y yo digo, ¿cómo si yo lo dejé bien? Y a Gaby, que se volvía ese martes, le tocó... Me tocó la bomba, y sobre todo contener a mi mamá, porque mi mamá le agarró un ataque de nervios y decía, yo me voy con él. ¿Por qué no me llevaste? Decía mi mamá, mi papá yo me voy con él. Entonces yo entré corriendo a la cocina y tiré todos los cuchillos en la papelera y entré, después iba cuarto por cuarto tirando tijeras, todo, las, ¿cómo se llaman? Navajas, sí. Los cúter. Todo porque yo dije, ahora se va a matar ella también, ¿y qué hago? Él dejó 4 cartas, una a nosotras, que es la carta de amor, una a Carlos Payán agradeciéndole todos los años de trabajo en la jornada. Otra Esteban. Otra Esteban Hassan y otra a la Secretaría de Gobernación. Él dejó un papel, esa carta decía a las autoridades, era una carta chiquita, entonces decía, no se culpe a nadie por esta decisión, tengo un cáncer terminal y estoy tomando la decisión de acabar con mi vida. Y entonces lo firmó y dejó al lado su cédula, su carnet, su cédula de identidad con la firma. Hasta ese cuidado tuvo de protegernos de que no nos acusaran de nada a nosotras. Ese día en la mañana, bueno, llamamos a la policía y cuando llegó la policía me querían llevar detenida a mí porque vieron la maleta hecha y me dicen, ay, ¿usted iba a viajar? Sí, es que yo me iba hoy, qué casualidad. ¿Y por qué iba a viajar? Pero entonces encontraron el papelito, la carta que había dejado mi papá y bueno, ya no hubo problema. Una cosa que queda también en el tintero que me gustaría retomar es el segundo exilio. ¿Cómo es la decisión de venir a México? Y bueno, ahí también, ¿qué pasa con ese archivo que tenían? ¿Cuál es la historia del archivo? Los siguientes 14 años, mi madre, que siempre era pintora y lo dejó todo feliz por acompañarlo a él en su trabajo, por secundarlo a él en su trabajo,
como bien dicen que detrás de todo, al lado de todo gran hombre, no detrás, al lado de todo gran hombre hay una gran mujer. Y ella durante 14 años, del 91 a los siguientes 14 años, con apoyo de alumnos de las universidades donde él dio clase, la Ibero, la UNAM y la UAM, creo que Azcapotzalco, Xochimilco, no recuerdo. Alumnos mi mamá le ayudamos a crear una fundación, Flags, Banderas, que eran las siglas curiosamente de mi padre, Fundación Latinoamericana Gregorio Seltzer daba banderas, Flags, y la inscribimos correctamente y decenas de alumnos hicieron su servicio social durante esos 14 años, ayudándole a mi mamá a acomodar ese archivo, unas 250 cajas de estilo todo cartón, con un total de 2,5 millones de documentos de lo que había sido su material de trabajo de periódicos y revistas, que es lo que finalmente compra la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que acababa un par de años antes de crearse. El doctor Manuel Pérez Rocha tiene la sensibilidad de ver lo valioso de ese archivo que ya habíamos ofrecido a universidades de Estados Unidos y Europa. Nos pedían que lo microfilmáramos, era imposible para nosotras hacer eso. Y entonces la universidad adquiere el archivo, adquiere esos 2,5 millones de documentos perfectamente organizados por mi mamá según la lógica de trabajo de mi papá. Y ahí es donde aparece, yo digo enviada del cielo por mis padres, la maestra Beatriz Torres, que trabajaba en el Camena, en la UACM, que había conocido a mi padre desde los 80 en México, y cuando ve ese tesoro, dijo, esto tiene que convertirse, propone al doctor Pérez Rocha convertir esto en una biblioteca que se llama Gregorio y Marta Seltzer, en honor también a la labor fundamental de mi mamá, en su apoyo, que luego se convierte, esa biblioteca se amplía, como saben, al Camena, la cátedra sobre la memoria de nuestra América, que alberga esa biblioteca, y ya microfilmado totalmente todos los archivos de mi padre, de acceso público, algo que mi papá soñaba. Libre, claro. De los casi 50 libros que él publicó, nunca cobró derechos de autor, donaba el dinero, nosotros lo queríamos matar, mi mamá también. Se ponía feliz cuando encontraba libros de él pirateados en librerías de otros países. Entonces, o de acá, decía, mirá, este no lo tengo, pero si es el tuyo pirata, le decíamos, ay no, ¿cuántos tiene? Tengo 8, démelos todos, y los compraba. Y de hecho, un pequeño comercial también para la universidad. Traje aquí un librito por el tamaño, pero esta es una entrevista, libro, sí. Se llama Me hubiera gustado ser poeta o director de orquesta. Esta es una foto mía de los últimos tiempos de mi papá en la mesa del comedor de patriotismo, él ya con cáncer, y mi hermana Claudia, que murió, van a ser 10 años en Argentina, murió de cáncer ella también, psicoanalista de profesión, pero periodista también de vocación. Trabajó en el diario Clarín y en Página 12 allá muchos años. Un día viene a México y le dice, papá, quiero hacer tu... Él nunca, como dice Gabriela, hablaba, ninguno de él ni de sus hermanos querían hablar de su vida porque había sido muy doloroso, exilios, transmigraciones, muertes, etc. Y entonces ella le dice, papá, te quiero hacer una entrevista. Y le hace 3 o 4 cassettes de entrevista personal para que él le contara su vida. Y yo le propongo a mi hermana Claudia, ella en Buenos Aires, yo ya en México, desgrabar toda la entrevista, editarla, firmársela, se la envío a Buenos Aires para que la apruebe o lo que sea, y la publica aquí un periódico donde mi papá trabajó muchos años, el periódico El Día, en el suplemento El Gallo Ilustrado. Socorro Díaz quería muchísimo a mi papá y sale una entrevista, todavía existía el diario y era el papel, el tamaño grande, y se llama así, Me hubiera gustado ser poeta o director de orquesta. De chica, de hecho, él se ponía en el comedor, siempre oíamos música clásica, a dirigir con las manos en el aire. Y cuando Beatriz descubre esos cassettes,
Beatriz Torres, dice, se puede publicar y le da el debido crédito a mi hermana y al periódico, y este es un pequeño pero gran libro, o sea, la entrevista convertida en libro, porque él habla únicamente aquí por única vez de su vida y de sus picardías de alumno, las bromas que le hacían a los maestros. Entonces, la verdad, y este es un libro que creó la UACM de distribución gratuita. Y entonces mi papá en México dice, un día estaba de canciller, el canciller Jorge Castañeda padre, y él propone a la Cancillería, yo dono la biblioteca a México. Él también daba clases en la Flaxo, o si había, no sé si daba clases, estaba cercano a la Flaxo, y a la Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales y Económicos, que está ahí pasando Six Flags. Y él dijo, yo dono la biblioteca a la Flaxo con tal de que la salven. Entonces la Cancillería manda un barco diplomático, literalmente, a traer la biblioteca. Mi hermana se encarga, mi hermana Claudia, que le tocó durísimo, se encarga, no sé cómo los embaló, pero de dejar listos para que fueran a la casa a buscar todos esos 14,000 libros embalados que pasan un mes en la aduana del puerto de Buenos Aires porque la dictadura no dejaba sacarlos. Finalmente México se impone, traen los libros, ya estábamos acá y los libros están es la primera de las 3 bibliotecas de mi padre en México, la primera de 14,000 libros está en la Flaxo, se llama Biblioteca Gregorio Seltzer. Yo recuerdo, lamento no haber insistido más, fui varias veces ahí, lloraba, porque ahí iban como 200 libros míos de poesía que mi papá me había regalado, pero como estaban en el inventario... Los libros de pintura de mi mamá sí le permitieron pero tomarlo. Los de poesía no, y entonces yo decía, entonces ya para allá, yo no podía... Ahí hay unas anécdotas lindas también, que cuando mi papá se reencuentra con esa biblioteca, él quería otra vez todos sus libros, pero ya los había donado. Entonces le decía, ¿puedo tomar este prestado? Lo traigo pasado mañana. Entonces, sí, don Gregorio, llévelo. Entonces ya tenía que firmar y decía, pucha, digo, tengo que firmar para llevarlo prestado. ¿Cómo fue pero así era. que Gregorio se hizo de esa... porque compraba compulsiva, él cobraba y compraba libros y jamás prestaba un libro. Yo le decía, papá, estoy aburrida, anda a leer a la biblioteca. Entonces yo me sentaba así, amaba esa biblioteca, y leía, entonces le decía, ya cuando a los 17 años que me mudé, me fui a vivir sola, o con un novio, no sé, y le decía, papá, ¿me prestas este libro? No. Digo, papá, soy tu hija, por eso mismo. Entonces, jamás, pero él no los prestaba porque sabía que no volvían. Al día de hoy, un libro prestado no vuelve, salvo la maestra Beatriz Torres, que le da prestado libros y sí los regresa, y viceversa, me ha prestado a mí y sí los regreso. Y luego ya, los 14 años en México, él acuña una nueva biblioteca como de 6,000 ejemplares en 14 años, si no más, y cuando él muere le ayudan a mi mamá a que lo adquiriera porque mi mamá se quedó sin pensión, no había nada en la UNAM, le faltaban 17 días para poder cumplir con el trámite jubilatorio para que mi papá, pero no se pudo arreglar esos 14 días, mi mamá no tenía ingresos, y entonces esa segunda biblioteca la adquirió la Cancillería cuando todavía estaba en Tlatelolco, y ahí está en la biblioteca de la Plaza de las Tres Culturas, la segunda biblioteca Seltzer, y la tercera pues en la UACM, que ahí no hay libros de él, sino solo el archivo, que son, 2,5 millones de documentos, más todo el acervo que tú bien sabes de libros, de todas las donantes a Alcamena. Y una última palabra, si vamos a reivindicar a la figura, la obra y el legado de mi padre, creo que el parámetro a seguir, y lo digo con absoluto convencimiento, y así lo sintió mi mamá. Los últimos 9 años vivió con mi hermana Gabriela, muy feliz en Nicaragua, donde la acogió Gaby, después de vender el archivo, y dijo, estoy triste, ahora sí no tengo más nada que hacer. Si algo ha sido fiel al legado de mi padre,
es la labor que se ha hecho a través del Camena, Biblioteca Gregorio y Marta Seltzer. Hemos visto en estos 18 años de labor, a cargo siempre de la maestra Beatriz Torres, la fidelidad en cuanto a la lealtad al pensamiento. No hemos visto ninguna intención, por supuesto, ni signo, ni rasgo, ni manipulación, ni provecho propio de parte del Camena, en el sentido de esto es lo que hizo Gregorio, esto es lo que escribió, habló y reflexionó hasta su muerte en esta época, en tal año. Esto está a disposición del público, ese es el legado, ese es el pensamiento vivo que el Camena ha mantenido vivo y seguirá manteniendo vivo, sin un ápice de manipulación ni de descontextualización de su pensamiento. Si tenemos un parámetro para decir lo que decimos, es justamente la labor que ha hecho el Camena, de la que tú, por supuesto, eres parte también desde hace muchos años. Ese rigor, ese respeto, esa fidelidad a casi ustedes como biógrafos desde la biblioteca de su obra, para que no se pierda, para que siga viva desde la esencia del pensamiento y de mi padre, y creo que eso es a lo que adherimos, y nos vamos a oponer a cualquier libro, artículo o biografía que intente manipular su legado. ¿En dónde descansan los restos? En el mar. En el mar de Nicaragua, los de mi papá, los de mi mamá y los de mi hermana Claudia. Mi mamá guardó la urna en su casa 14 años. Fue cremado en Nacahualinca, ahí en un cementerio. Sí. De Nicaragua. No, de aquí, bueno, en las afueras, en un lugar así muy raro, porque decía, sea precavido, reserve fecha en este crematorio, y estábamos todos ahí. Estuvo Esteban Hassan con nosotros y su mujer Frida, y la urna de cobre, de bronce o de cobre, mi mamá la tuvo 14 años en su recámara, en la biblioteca que quedaba, siempre con su foto y una velita. Cuando mi mamá se va a Nicaragua, En finales de 2007. me la hereda la urna, que la puse en mi biblioteca junto a sus libros, y como a los 4 o 5 años un día dije, papá, ya basta, ya tenemos que irnos a Nicaragua. Lo envolví en un suéter de él y la bandera argentina en la maleta, llevaba yo su certificado, obviamente, pero no lo quería llevar en la mano, y ahí soltamos sus cenizas con la hija de Gaby y la hija de mi hermana Claudia y mi hermana Claudia en el mar. Y un año después fallece mi hermana, un año después de esa ceremonia, y hicimos lo mismo con ella, que así quería. Claudia dijo, eso fue en 2011, el 10 de enero de 2011, cuando llevamos cuando lo dejamos a él en el mar, y Claudia dijo, yo también quiero aquí. No sabía ella que pronto iba a adquirir cáncer también, enfermar de cáncer. Al año siguiente fue eso, y luego cuando mi mamá también, en el Pacífico, ahí están las cenizas de los tres. De ahí también lo que refrenda el amor que le tenemos a Nicaragua. Mi hija mayor es nicaragüense, aunque también es mexicana, y por eso también nos duele tanto Nicaragua, y por eso también estamos clarísimas de lo que pensaría hoy nuestro padre en relación con esa realidad impensable en términos a la perversión inimaginable de quien dirigió o fue parte de esa revolución que tanta admiración y tanta esperanza había creado. Es increíble, digo yo, el rumbo que han tomado las izquierdas impensables, pero bueno, mi papá fue un gran, amaba Nicaragua, amaba Cuba, pero el legado está hoy realmente en el Camena y de acceso público y gratuito. Pero bueno, muchas gracias por esta entrevista. Gracias.
Y ahora catalogar eso debe haber sido un trabajo titánico, ¿no? Impresionante, impresionante. ¿Estaba Fueron ordenado? años. Cuando lo compraron, ¿estaba ordenado? Gracias. Estaba catalogar este tipo, ¿cómo es? ¿Cuál es el criterio? Es que tenía un orden, básicamente, pues el que le fue dando Marta, que era una forma de trabajo de Gregorio Seltzer. Ahora, para pasarlo a un archivo, el camión está está con los protocolos de archivo internacionales. Ajá. Entonces, poderle dar un orden, ¿no? Que ¿Cuántas personas se involucraron en este proceso? Pues básicamente 3, 4 personas fueron las que estuvieron haciendo todo ese trabajo de catalogación de archivo. ¿Y quiénes lo hacen? ¿Historiadores, bibliotecarios, académicos? Sí, bueno, hay especialistas, historiadores y especialistas en bibliotecología, ¿no? ¿Trabajaron en conjunto? En conjunto. De hecho, el equipo es muy reducido, pero bueno, muy comprometidos con el trabajo que está haciendo el Camena. Verdaderamente. Oye, sí está grueso lo que tiene el acervo del centro, ¿eh? Sí, y este es apenas los 3 primeros fondos, ¿no? Ha ido incorporando una gran cantidad de materiales, ¿no? Está en línea, lo podemos consultar en línea. Todo está en línea. Parte de los principios del Camena es que todo esté acceso, o sea, la información es un derecho, ¿no? Entonces, parte del trabajo es que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda acceder a ese trabajo. ¿De quién fue iniciativa? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, la que dirige el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América es Beatriz Torres, una chilena extraordinaria, muy comprometida con las luchas y con la memoria histórica. Pero tuvo que haber recibido de alguna manera apoyo, porque personas comprometidas y capaces, pues las hay. Pero ¿cómo logró conseguir el apoyo para poder, ahora sí que materializar este acervo, tenerlo y ofrecerlo, cumpliendo, garantizando este derecho a la información, que pues ahí está plasmado, pero pocas veces se cumple? Si no, pregúntale a los del INAI. Claro. Creo que una parte sustantiva en la forma en que se sostiene el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América es que forma parte de la universidad, de una universidad pública, gratuita, como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Camena, ahorita se corrige este problema del micrófono, pero pues aprovechamos para hacer una pausa. No sé si quieras ir a tomar un poquito de agua, café. Pues capaz que aprovechando la pausa, aprovecharé para ir al sanitario, si me lo permites. Sí, por supuesto. Ahorita te veo, ¿eh? Gracias.